En la última edición del semanario Búsqueda se publicaban algunos datos interesantes, senador, por ejemplo, de la tenencia de tierras, de la concentración importante de tierras en pocas manos. Se decía que en 14 consorcios, había algunos forestales allí, algunos que tenían que ver con el ámbito sojero, se manejaban más de 1.4 millones de hectáreas en Uruguay, comparable a la superficie agropecuaria de San José, Colonia y Canelones. Y uno de los representantes de esos grupos decía, más impuestos significa más costos, no vayamos a matar la gallina de los huevos de oro. Es una parte interesada, por supuesto, en toda esta historia, pero hace una advertencia que muchos están planteando por estas horas con respecto a, bueno, que el gobierno o los políticos le pongan la mira encima al campo. Sí, estos datos de estas empresas que tienen esta superficie sale de un estudio que hizo FAO. FAO está haciendo un estudio a nivel del planeta sobre lo que ellos llaman el land grabbing, porque está habiendo una movilización. Antes los activos iban a los bancos. Hoy los bancos demostraron que no son eficientes para cuidarle los activos a los tenedores de los fondos de inversión. Entonces, y esos capitales terminan en el campo. Y terminan en recursos naturales, al final por eso subió el precio del oro, terminan en el hierro, o terminan en recurso natural, suelo, o cosas por el estilo, porque en realidad el suelo no se lo puede llevar nadie y además no va a bajar de valor. Así que es un anclaje seguro para capitales financieros y esto está teniendo un dibujo en África muy importante. Hay países enteros que están sometidos porque son países muy pobres a los que les viene bien tener inversiones, vienen capitales muy grandes que invierten ahí, al final terminan teniendo una parte importante de los recursos naturales que tienen esos países. Entonces FAO organizó un estudio en el Uruguay para analizar esto. Esos datos que tú mencionaste salen de ese estudio de FAO y nos parece importante analizar este fenómeno con cabeza de uruguayo, porque lo que nosotros tenemos que pensar es cómo hace nuestro país para insertarse eficientemente en el mundo globalizado, siendo competitivo, accediendo a los mercados, generando puestos de trabajo y distribuyendo la torta entre los uruguayos. Ese es el objetivo. ¿Pagan pocos impuestos esas empresas? Pagan poco. Hoy la contribución inmobiliaria rural anda en el entorno de los $4 por hectárea. Depende del tipo de suelo, ¿verdad? No, depende de la superficie. Esto es una ley que viene de los años 60, que se ha ido actualizando regularmente, pero paga muy poco. Digamos, si uno lo compara con la contribución inmobiliaria urbana o la contribución suburbana. A mí me parece que está bien que pague poco, porque la actividad productiva agropecuaria es lo que da las materias primas que hacen andar la agroindustria. Por eso me parece bien que el sector agropecuario tribute poco. El sector agropecuario tributa poco. De lo que produce el sector agropecuario, lo que tributa es el 6,5% de la producción. En el resto de la economía tributa como el 22%. De la producción. ¿Esa puede ser la llave entonces por donde puede ir el gobierno? Más allá que usted me aclaró que esto está en manos del Poder Ejecutivo en cuanto a lo que puede ser el proyecto, pero esa puede ser la... Lo que ha dicho el ministro de Agricultura es lo siguiente: un sistema tributario es un sistema, no se puede cambiar, tiene una lógica. Los productores agropecuarios tributan sobre todo por el impuesto a la renta de la actividad económica, pagan IVA y algunos los descuentan, tienen sus tributos, ¿no? Esto es una contribución complementaria del sistema tributario recaudado en base a los tenedores grandes. ¿Pero pasa por voluntad eso? ¿Cómo? ¿Pasa por la voluntad? ¿Se puede dejar en manos de la voluntad de una gran empresa? Lo que ha dicho el presidente de la República es que va a haber una ley que va a marcar la obligación. Pero esto no va a ser para un productor medio, va a ser para una minoría de los productores que son los dueños de grandes superficies de tierra. De tal modo que esos que pueden más aporten para las necesidades de infraestructura, probablemente también para que el Instituto Nacional de Colonización pueda tener tierra para familias rurales, que si quiere, en algún sentido también es infraestructura rural, ¿no? La Federación Rural ha dicho, y vamos a tener hoy aquí al nuevo presidente de la Federación que asume el lunes que viene, que los ganaderos son los únicos que están pagando hoy, por ejemplo, con los semovientes, el destrozo que se hace de los caminos o para la infraestructura, pero no otros sectores como el forestal. Tienen razón, lo estamos estudiando. Además, la ganadería paga con estas características. Si vende un ternero, pagan 1% municipal. Cuando ese animal pesa 200 kilos y lo vende de nuevo, paga otro 1% municipal. Y cuando el novillo gordo va al frigorífico, paga otro. Es una gran injusticia. Va a cambiar, porque está mal. Ahora, en realidad, las masas forestales que se mueven en camiones, o los millones de toneladas de grano que andan por las carreteras, sea de arroz o sea de soja, no paga. Así que creo que esto va a ser más según el principio
del que utiliza la carretera la paga y dándole la razón a los ganaderos que está muy mal lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que pasa también, que el fuerte de la producción uruguaya era la ganadería, pero ahora cambió la ecuación. Agassi, con este mundo del que estábamos conversando, que usted ponía algunos ejemplos de cómo se están moviendo los capitales en todo el mundo, no solamente aquí en el Uruguay, ¿no empiezan a perder sentido plantearse cosas como la extranjerización de la tierra? En ese momento fueron banderas importantes que hicieron a su época. ¿No ha cambiado eso? Poder pensar. En la escuela nos enseñaron cómo es el mapa del Uruguay, cuáles son los límites. El río Uruguay, el río Cuarén. Eso es el Uruguay. Está bien que empresas extranjeras inviertan en el Uruguay, que produzcan, que mejoren la tecnología, que consigan mercados, que den fuente de mano de obra. Ahora, ¿en qué sentido el mapa, que es la base física de la nación, nosotros estamos dispuestos a que sea propiedad de otros? Y si esos otros son empresarios muy grandes de otros países, ¿no será que ese otro país tiene una especie de territorio de ultramar de su casa matriz? Estas son cosas que las tiene que pensar. ¿Pero cómo se puede evitar eso? Brasil lo tiene en la Constitución y lo lleva adelante, tiene dos leyes, una ley del 71 y otra modificativa. En la Argentina hay una ley en el Parlamento, lo vamos a discutir en la sociedad. Pero me parece que yo quiero que pensemos los uruguayos si nos parece bien que ese territorio esté en manos, porque una cosa era mi abuelo, que era italiano y vino a trabajar, y plantó una viña para hacerse el vino, y tenía un caballo, y se puso a trabajar, y crió su familia y sus hijos, que es la mayoría de los inmigrantes que vinieron al Uruguay, de España, de Italia, reproduce eso. Ahora, otra cosa es el fondo de inversión de los bomberos de Melbourne, que tiene una masa de dinero y anda buscando dónde instalarse. Y que cuando después decida cambiarla, aprieta un botón y se va por otro lado. Me parece que hay que defender el interés nacional en el corto y en el largo plazo. Creo que esa es la mirada que tenemos que tener. Bien, hay muchos que dirán también ese tipo de capitales y ese tipo de inversiones son las que han logrado también multiplicar y por mucho lo que es la producción, la tecnología y demás, que de repente dueños de grandes extensiones de campo en Uruguay nunca lo hicieron. Ni todos los grandes propietarios de Uruguay no lo hicieron, porque algunos lo hicieron y otros no, ni todos los que vinieron con capitales de afuera lo hicieron, porque algunos lo hicieron y otros llenaron de eucalipto y lo dejaron ahí nomás. Yo siempre cuento que cuando vinieron aquella plaga de los vampiros que tuvimos en Rivera, entré a recorrer unos ganados que habían ahí, un día fui como ministro y me encontré una manada de burros en unas plantaciones forestales interminables que bastante tuvimos que caminar para saber de quién eran, no había nadie adentro. Y había animales semi-salvajes. En realidad era un fondo de inversión, yo no quiero decir el nombre, que había venido, había plantado unos cuantos miles de hectáreas de eucalipto porque había comprado la tierra barata y después vendría el día que se coseche. Tenía alguien que daba una vuelta. Entonces, hay gente que vino con capitales importantes, que hizo negocios que al Uruguay le convienen. Hay gente que vino con capitales importantes que hizo negocios que para el Uruguay son neutros. Para cerrar, senador, ¿cuándo vamos a tener novedades sobre ese proyecto llegando al Parlamento? El día que el Poder Ejecutivo lo envíe, lo conoceremos y empezaremos a dar la discusión pública. ¿Y la línea va por donde usted dice entonces esas grandes empresas haciendo una especie de fondo de fideicomiso? ¿Cómo? Vamos a ver qué es lo que dice el Poder Ejecutivo. Lo que ha dicho el presidente Mujica es que se le pondría la obligación de un aporte a los grandes propietarios a los efectos de financiar infraestructura pública que hace falta en el país. Yo no sé más que eso. Y si usted piensa, porque hay muchas gremiales rurales que han planteado que tienen miedo que ese dinero, y ha pasado en Uruguay unas cuantas veces, termine en otro lado, ¿no? Cuando se habla, bueno, esto tiene que ir para infraestructura o para determinadas cosas y después termina yéndose para otro lado. Veremos cómo viene la ley y además el gobierno va a tener una obligación de rendir cuentas de lo que hace con esa recaudación y creo que lo primero que van a ver los productores rurales es si eso se invierte realmente en aquello que se dijo que se iba a invertir. ¿Quién debe manejar esas cosas? ¿El Ministerio de Ganadería? La infraestructura la va a manejar el Ministerio de Transporte, que Obras Públicas. Y si se constituye un fondo de esto, seguramente que el Ministerio de Ganadería va a participar porque tiene que establecer prioridades y seguramente el Ministerio de Economía porque tiene que establecer la arquitectura financiera para todo esto. Gracias por habernos acompañado esta noche.
Nosotros vamos a una pausa, después vamos a recibir al nuevo presidente, a quien va a asumir como presidente de la Federación Rural del Uruguay, para también hablar de estos temas. Ya regresamos.